escritor y también psicólogo. ¿Diría que hay alguna relación entre la literatura y la psicología? Sí que hay mucha relación, ¿no? Porque fijaros, si lo pensáis bien, las dos tratan de lo mismo, que es del hombre, del corazón humano, por decirlo así, y el hombre en conflicto. Porque para que una persona vaya al psicólogo tiene que tener un problema que no sabe resolver, ¿no? Y por eso acude al psicólogo. Pero también para que haya una historia tiene que haber un personaje metido en algún tipo de lío, ¿no? Porque si no, no hay historia. Es decir, una persona normal, una persona feliz, no tiene una historia que contar. Sin embargo, una persona que tiene problemas, una persona desgraciada, sí que lo tiene, ¿no? Es decir, hay ese comienzo tan bonito de Ana Karenina, de León Tolstoy, que dice algo así: todas las familias felices se parecen, sin embargo las desgraciadas cada una lo es a su manera, como dando a entender que es justo la familia desgraciada la que tiene una historia que contar, ¿no? O sea, en cierta forma, por lo tanto, los dos se ocupan del hombre, del ser humano, vamos, del corazón humano. Y luego otra cosa muy importante, las dos se basan en las palabras. El escritor debe escribir su historia, obviamente, con palabras, pero la terapia se basa también en el esfuerzo que alguien hace por explicar lo que le sucede, por contar lo que le sucede. Y ese esfuerzo por encontrar las palabras que necesita para hablar de sí mismo, ya en sí mismo es un esfuerzo terapéutico. ¿Por qué da tanta importancia a la fantasía en sus novelas? Porque la fantasía nos permite abrirnos a esa vida un poco desconocida, esa vida oculta que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Somos como que hubiera dos vidas, ¿no? Una es la vida que ven los demás de nosotros, la vida que se puede captar, por ejemplo, con una cámara de vídeo, pero ¿esa es nuestra verdadera vida? Pues no, nuestra verdadera vida es la vida interior, es decir, es la que está hecha de nuestros deseos, de nuestros sueños, de nuestros anhelos. Es decir, simplemente os hago una pregunta: ¿dónde estamos más? ¿En lo que decimos o en lo que callamos? Es decir, en lo que callamos. Es decir, para saber quiénes somos, evidentemente, necesitamos que nos escuchen. Pero sería todavía mucho más importante que esa escucha tuviera que ver con aquello que no llegamos a decir. Todo aquello que callamos, en el fondo, es casi siempre mucho más importante que lo que decimos, porque nos lo reservamos para nosotros mismos, ¿no? Y por lo tanto, el mundo de la fantasía, de la imaginación, es el que te permite entrar, digamos, en esa vida oculta, en esa vida que hay detrás de la puerta, como os decía hace un momento, ¿no? Conocemos tu afición al cine. ¿Ha sido alguna obra suya adaptada al cine? No, ninguna. Sí que ha habido algún proyecto, pero no se ha concretado ninguno de ellos, ¿no? Y la verdad es que sí que me da pena, porque el cine me gusta muchísimo, y además yo creo que mis novelas se basan mucho en imágenes, ¿no? Yo no escribo una novela sobre un tema determinado, pues voy a hablar de, yo qué sé, de la tristeza, o voy a hablar de la soledad del hombre contemporáneo, no. Yo lo que veo es personajes, y entonces trato un poco de seguir la pista, y veo escenas, ¿no? Entonces, por lo tanto, mis novelas se basan siempre mucho en imágenes, ¿no? ¿Hay algún libro que te haya llamado mucho la atención y lo hayas leído muchas veces? Bueno, sí, hay muchos libros. Claro, normalmente el escritor, para ser escritor tienes que ser un gran lector. El escritor, antes que nada, es un lector. Y es precisamente después de haber leído muchos libros cuando de pronto pues empiezas a escribir, ¿no? Y claro, la relación sería innumerable, ¿no? Es decir, no sé qué decirte, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, Franz Kafka, ¿no? Es decir, me parece que es uno de los grandes escritores, ¿no? Me gusta mucho la literatura norteamericana, la literatura del sur, ¿no? Y bueno, y entre los españoles, bueno, pues claro, es inevitable citar a Cervantes o citar entre los actuales, bueno, pues a autores como Juan Marché, como Ana María Matute, como Miguel Delibes, en fin. Son innumerables, ¿no? ¿Con qué obra has disfrutado más escribiendo? No lo sé, eso no sé decirte. Es complicado porque, claro, todos los libros que escribes, les escribes porque tienes la necesidad de hacerlo. Lo cual no quiere decir que todos te salgan igual de bien. Tú sientes la necesidad de contar esa historia porque esa historia te apasiona y entonces tratas de poner lo mejor de ti mismo en el esfuerzo ese de contar, ¿no? Y es muy importante que la historia te apasione. Hemingway, el escritor americano, decía que no se puede escribir sin estar enamorado. Y bueno, y es cierto, es decir, para escribir algo, para escribirlo bien, tienes que amar lo que quieres contar.
Es decir, no puedes nunca escribir un buen libro sobre una historia que no te interesa, que no te afecte de alguna forma. Entonces, cuanto más te afecte, cuanto más te apasione, entonces estarás en mejores condiciones de contarla bien. Entonces, por eso vale esta frase de Hemingway de que no se puede escribir sin amar la historia que quieres contar. Tu última obra publicada ha sido Y que se calle el mar. ¿Ha tenido tanto éxito como esperabas? Bueno, sí, estoy contento. La verdad es que lo del éxito es muy relativo, es decir, es un poco lo que os comenté antes, ¿no? El verdadero éxito del escritor es encontrar a un grupo de pequeños lectores, ¿no? Un grupo pequeño de lectores que se hayan sentido afectados por la lectura de ese libro, ¿no? Entonces, y yo creo que esta novela, como que es una novela que en principio yo no pensaba que fuera a ser una novela que se vendiera como un bestseller por el propio tema, por la propia forma de estar tratada, ¿no? Pero bueno, sí que he tenido muchas satisfacciones con ella, ¿no? De gente bueno, que me ha comentado, que me ha hablado de ella y que me cuenta que le ha gustado, ¿no? Con eso me conformo, ¿no? ¿Está preparando alguna obra actualmente? Sí, sí, sí. He terminado una novelita así como fantástica, y luego estoy escribiendo otra novela, una novela más larga, pero en la que voy más o menos por la mitad, y por lo tanto de la que no puedo hablar, ¿no? Porque aún no sé muy bien a dónde va a ir a parar, ¿no? No me gusta además hablar, yo creo que a ningún escritor le gusta hablar de los libros cuando los está escribiendo, ¿no? Hay una especie como de temor supersticioso a que si hablas de ellos, pues de pronto pierdes la inspiración y ya no puedes escribirlos. ¿Por qué comenzó escribiendo poemas y luego se decantó por la prosa? Bueno, no lo sé, porque me gusta mucho la poesía. A mí siempre me ha gustado y sigo siendo muy lector de poesía. Lo que pasa es que en un momento determinado me di cuenta de que los poemas que yo escribía no eran los que me hubiera gustado escribir. Entonces es un poco como que me abandonaron las musas. Entonces de alguna forma me convertí en novelista por mi fracaso como poeta. La verdad es que lo que me hubiera gustado escribir es poesía. Y todavía de vez en cuando sueño con ello, pero no escribo, no me atrevo a escribir poesía, porque me parece que es un género muy difícil, que plantea una alta exigencia y que no sé, pues que no me sale como a mí me gustaría, ¿no? Que me siento fracasado como poeta, ¿no? ¿Un lugar sobre el que ha querido escribir una historia? Normalmente los lugares sobre los que escribes las historias son los lugares de tu propia vida, lugares en los que te han pasado cosas que han sido significativas para ti, ¿no? De ahí que yo recurra muy a menudo pues, a la zona más cercana, es decir, que Valladolid, la zona de Tierra de Campos, que es la zona de donde procede mi familia y de donde yo he pasado todos los veranos de mi vida, ¿no? Eso es un poco como el paisaje digamos, de mis novelas, ¿no? Hubo un poeta alemán, Rilke, que dijo que la verdadera patria del hombre es la infancia. Y es verdad, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo te das cuenta mucho más de ello, ¿no? Como en el tiempo en el que fuiste niño es un poco el tiempo más decisivo de la vida. Y entonces una y otra vez, sin darte cuenta, vuelves a ese tiempo. Y decir que vuelves a ese tiempo es también decir que vuelves a los lugares en los que fuiste niño, los lugares en los que vistes el mundo, digamos, por primera vez, ¿no? Esos lugares se transforman un poco en lugares míticos para ti, a los que no puedes dejar de volver, ¿no? A través de las historias que cuentas. Nada más. Bueno, Muchas gracias.